Bienvenidos a su podcast favorito de temas necesarios e incómodos, Transición. Nosotros somos Adrián y Estrella y el día de hoy vamos a hablar de psicoterapia. La verdad, la psicoterapia está llena de muchísimo estigma, muchísima discriminación y sobre todo considero que es más por generaciones que en sí por lo que pueda o no hacer la psicoterapia, ¿sabes? Y poca importancia por parte de la gente. Claro, porque antes de ir con su psicoterapeuta de confianza, primero van con el sacerdote, van con la de las cartas, van con su amigue, van con la de los tamales. El chamán. Sí, el chamán. El que limpia con hierbas, con gallinas, con la bruja. Van con todo el mundo en vez de ir con una persona capacitada y que básicamente estudió para eso. Entonces es muchísimo estigma y hablo de que... ¿Por qué hablo de las generaciones? Porque si te das cuenta cada vez se normaliza más el... Estaba hablando con mi psicóloga, con mi psicoterapeuta, con mi psicoanalista, con mi psiquiatra. Ahorita vamos a hablar de las diferencias. Estaba hablando con ella y me dijo que tal cosa, bla, bla. Entre jóvenes, personas quizá... Sí, más o menos de nuestra generación para adelante. Sí, de nuestra generación para más jóvenes. Así, porque justo de nuestra generación para arriba o quizá de la generación de nuestras mamás, sí es como ese tema, o sea, ni siquiera existe en su vocabulario. No. Y tanto es así que yo misma le he dicho a mi mamá, necesitas ir a psicoterapia, pero pues no va. Entonces es algo que viene cargado de estigma y de prejuicios y de estereotipos. ¿Cómo qué prejuicios y estereotipos crees que viene cargado? El clásico no estoy loco. Decir necesitas terapia luego lo relacionan con un no estoy loco y no voy porque no estoy loco. Y sobre todo no solamente es el no estoy loco, sino el yo no estoy mal, como lo que todo tiene que cambiar es todas las demás personas menos yo. Entonces creo que ahí es una de las cosas más importantes que se aprenden en psicoterapia. Esta es la regla así de oro y la regla clave que todas las personas tenemos que saber. Yo soy la persona responsable de lo que pienso, siento, hago y digo. Soy la única responsable. Mas no soy responsable de lo que las demás personas sienten, hacen, piensan o dicen. Es decir, es muy común es que por tu culpa me enojé. O me hiciste enojar. Me hiciste llorar, lo que sea. Entonces es más bien yo lloré o yo decidí llorar por esta situación. Pero no es lo mismo por tu culpa o por lo que pasó, etcétera, ¿no? Entonces así es cambiar nuestra perspectiva, hablar desde un yo. En primera persona. Exacto. Lo que yo sentí por X situación. Exacto. Lo que yo pensé por X situación. Ajá, y entonces así, inclusive vayas a psicoterapia con este tema o no, en realidad es como un punto clave inclusive para hablar como de lo que sea, con quien sea, por ejemplo en discusiones de pareja, ¿no? O discusiones con la familia o en el trabajo. Es importante para hablar, para discutir, para debatir, porque así estás hablando desde tú, cómo lo miras. Un ejemplo. Esta situación, primero es el yo, porque no podemos empezar a hablar como, es que lo que tú hiciste fue tal cosa. No, yo me sentí así por lo que pasó, entonces yo propongo que se haga tal cosa para cambiar la situación, sobre todo en cuestiones que son muy directas, es decir, no como yo propongo que la empresa me pague más para que pueda comer, sino más bien yo propongo como pareja que cada vez que te sientas así lo platiquemos en vez de asumir que tú vas a hacer lo que yo creo que tú vas a hacer. Entonces, primero, si es el ponernos en primer lugar, pues porque tendemos a culpabilizar a todo el mundo, menos a responsabilizarnos de nuestros actos. Y bueno, yo pienso que ya cuando tienes conciencia de que necesitamos todos psicoterapia, la realidad es que la gente no va porque tiene miedo de ver a sus adentros. Claro. Porque, el primer lugar está el yo no estoy loca, loco, lo que sea, y no lo necesito, porque no todo el mundo es el que tiene que cambiar menos yo. Pero cuando te das cuenta que no, que más bien eres tú quien puede hacer ese cambio en tu vida, da miedo. Y tiene todo el sentido del mundo. ¿Por qué?
Pues porque estamos acostumbrados a vivir de cierta forma, e inclusive las cosas que nos puedan repercutir de manera negativa, entrecomillado, nos trae ganancias secundarias. Entonces, así también por eso nos salimos de ciertas relaciones, o también por eso no hablamos de lo que sentimos, porque si lo hablamos sabemos que se va a abrir la caja de Pandora. Entonces, lo que va a ocurrir es que pues nos da miedo lo que podemos encontrar dentro de nosotras, dentro de lo que, cómo nos han criado, porque muchas de las cuestiones es que así me hicieron, así crecí, así me criaron, así bla bla bla, y eso me parece uno de los argumentos más egoístas. Así nos criaron a todos. Exacto. Esta cuestión de, pues sí, la verdad es que a todas las personas nos criaron así, todos nacimos así, todos crecimos así, y no por eso vas a dejar de actuar para cambiarlo. Entonces da miedo ir a psicoterapia, claro que da miedo, porque estoy muy segura que quizá adentro pueda haber cosas que tú ni siquiera te acordabas o que tú ni siquiera sabías que había ahí, pero ya... O el simple miedo de actuar, porque ya sabes por dónde va a ir la cosa, pero ya ir y aceptar todo lo que eso conlleva, pues da mucho miedo. Claro, y creo que ese es el punto, de las cosas más fuertes, el asumir las responsabilidades, porque esto es algo que necesitamos comprender. Siempre estamos echando culpas, inclusive a nosotras mismas, pero decimos culpa, es que fue mi culpa porque no hice esto, fue mi culpa porque eso, es que fue tu culpa, y no hablamos de culpas, hablamos de responsabilidades. Es mi responsabilidad actuar, e inclusive es mi responsabilidad no actuar, porque el no actuar también es hacer algo. Es decir, no vamos a salir por ahí a la calle y decir, es que fue su culpa, señor, porque usted no vio, no sé, que hoy no circulaba, ¿no? Por decir algo. Es que fue su culpa. No, es su responsabilidad checar su calendario para saber si hoy circula. Entonces vamos a cambiar esa palabra de culpa por la palabra responsabilidad, que inclusive si la piensan de esa forma, es sentirse como personas adultas, ¿no? Porque lo que viene contigo... Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Así es. El tío Ben era muy sabio. Así que necesitamos responsabilizarnos de lo que hacemos para así poder hacer los cambios que necesitamos. Y entonces, ¿cuándo debo ir a psicoterapia? Siempre. Bueno, primero, necesitamos dejar en claro algo que mencionaste muy al inicio, que justo es que todas las personas necesitamos psicoterapia, todas las personas. Es como ir al doctor. Es que me encantan estas analogías que hacen de, si te duele el corazón, pues vas con el doctor, ¿no? Pero si te duelen las emociones, los sentimientos... Pero es que nadie sabe cuándo le duelen las emociones y los sentimientos. Cuando hay algo... Ese es realmente el problema. Por eso pregunto, ¿cuándo debemos ir a psicoterapia? Debemos ir a psicoterapia cuando hay algo que con lo que sabemos no nos está funcionando, o que ya estamos repitiendo, digamos que los conocimientos, y no estamos saliendo de ese bache, por decirlo de alguna forma, porque hay algo que tenemos que dejar muy claro. Las personas, o por lo menos la mayoría de las personas, hace lo mejor que puede con lo que tiene en ese momento. Así que dejemos de culpabilizar a las demás personas de lo que hacen, o es que ¿por qué no hiciste esto si tenías que esto? Los problemas más comunes que se pueden encontrar, por ejemplo, en terapia pueden ser, me estoy sintiendo muy triste, no tengo ánimos ni para comer, no tengo ánimos ni para levantarme siquiera de la cama, ni para ir a trabajar, estoy durmiendo mucho, estoy durmiendo poco, estoy comiendo mucho, estoy comiendo poco. Estas cuestiones son muy comunes. Entonces, también debemos dejar de asumir que toda tristeza es igual a depresión, porque son de las cosas más comunes que en la actualidad se está manejando, porque sí, yo estoy súper a favor, y de hecho yo en algún punto te contaba que yo sentía que ya en todos lados ya se estaba hablando de la salud mental, de la salud emocional, de la salud afectiva, y yo te decía, ¿es por la carrera, por lo que estudié, o porque ya se está como tomando cartas en el asunto? Entonces, está muy bien que se viralicen informaciones, inclusive que se hablen en lugares como en podcast, que se hable en la televisión, que se hable en revistas, etcétera.
pero también tenemos que tener muy consciente que no todas las tristezas son depresiones. Y así, si decimos, ay, es que ando depre porque pues no pasaron mi telenovela o lo que sea, pues no estás dándole la importancia a una situación como lo es la depresión. Que, por ejemplo, la depresión, la ansiedad, algunos otros problemas que son muy intensos y que se requiere un trabajo en conjunto con psiquiatría. Aquí es donde vamos a hablar un poquito de la diferencia entre estas. Para ser psicoterapeuta necesitas estudiar psicología, pero no todas las personas que estudian psicología son capaces de dar psicoterapia. ¿A qué voy? Hay algunas personas que literal estudian psicología organizacional, que es referente a las empresas, a las organizaciones, y Para creen... RH, ¿no? Ajá, para recursos humanos, y cree que con eso tienen las capacidades no solamente de dar psicoterapia clínica, sino inclusive por acompañamiento de psicoterapia educativa. Entonces, absolutamente no. Se necesita un estudio especializado de psicoterapia porque, no como lo mencionaba, no todas las escuelas brindan esta información o no todas las escuelas están capacitadas para que sus egresados salgan preparadas para atender clínicamente. La mayoría de las ocasiones, y no es que básicamente en todas, se necesita una especialización, quizá una maestría, pero especializada. Es decir, no una maestría en psicología, porque ahí no te van a enseñar propiamente psicoterapia. Entonces, no todas las personas están capacitadas para esto, y si una persona no capacitada para esto te atiende, pues imagínate cómo te va a ir, vas a terminar peor. Ahora, la diferencia entre psicoterapia y psiquiatría, o una persona psicoterapeuta y una persona psiquiatra, es que las personas psiquiatras estudiaron antes medicina. No psicología. No psicología. Estudiaron medicina y se especializaron en psiquiatría. Que la psiquiatría tiene mucho que ver más como con las cuestiones de las conexiones cerebrales, cómo es que está funcionando el cerebro. ¿Por qué? Porque solo las personas psiquiatras, solo las psiquiatras tienen la capacidad de recetar psicofármacos. Si tú vas con un psicólogo, un psicoterapeuta, y te quiere recetar algo, huye de ahí porque no está capacitado. Quizá puede ser una persona psiquiatra y a la vez psicoterapeuta, y entonces sí, pero quienes estudiamos psicología no estamos preparadas, o sea, conocemos qué hacen los psicofármacos, cómo ayudan, cuál es su funcionamiento, cómo interactúan, y así podemos, ese es el punto, trabajar en conjunto con un psiquiatra, pero no dejes que tu psicólogo te recete absolutamente nada porque no está capacitado, ¿vale? Entonces, una de estas cuestiones es que justo las personas que estudian psiquiatría se especializan un poquito más como en la cuestión cognitiva, como en lo físico. Ajá, exacto. De tu cerebro. Exacto, que no está funcionando bien, y entonces, por ejemplo, en algún caso en el que no se esté generando los suficientes neurotransmisores, es por eso que nos podemos sentir más tristes de lo esperado, nos podemos sentir sin hambre, nos podemos sentir inclusive más activas, unas personas más activas, quizá podemos sentir, es que no me estoy concentrando, o es que me distraigo muy fácilmente, o lo que sea. Entonces no se están secretando los neurotransmisores específicos para que tú no te sientas así. Así es que las personas psiquiatras lo que hacen justamente es eso, recetarte estos psicofármacos que te van a ayudar a de alguna forma estimular esos neurotransmisores que no se están secretando, para que a lo largo del tiempo, pues, como que los estimulan, digamos que van y rascan para decir, hey, tienes que estar trabajando, tienes que activarte, tienes que... Entonces, lo que hacen es que con un periodo de tiempo, pues ya empiezan a estimularse y ya poquito a poquito va generándose. En algunos casos, quizá más intensos, ese neurotransmisor de plano no está funcionando, entonces el psicofármaco se queda un poquito más de tiempo. Pero necesitamos perderle el miedo a los psicofármacos. A los psicólogos y a los psiquiatras. A todo lo que tenga que ver con la salud mental, afectiva, emocional, porque está cargado de justamente estereotipos, estigmas, inclusive las pastillitas, los chochos, le dirían por ahí, los psicofármacos también es como de, es que me puedo volver adicta, inclusive cuestiones como de, es que si me lo tomo me siento peor. Cuando te recetan algo te dicen, la primera semana te lo vas a tomar así, la segunda semana así,
y se espera que pase esto y esto. Entonces, obviamente hay efectos secundarios. Hasta la aspirina tiene efectos secundarios, ¿no? Pero creo que es como todos los medicamentos, que en cada cuerpo reaccionan diferente y tienes que ir viendo cómo va reaccionando, ¿no? Ese es el punto que tú tienes que tener muy buena comunicación con tu psiquiatra en este caso, porque si tú consideras o si tú te das cuenta que no está funcionando como te dijeron que tenía que estar funcionando, entonces, oiga, me he sentido así, no me he sentido así como usted me dijo, me he sentido tal y tal y tal, entonces ese es el punto, que tengas esta comunicación para que te lo cambien. Hay muchísimos psicofármacos que actúan de formas muy similares. Y hay algunos que, por ejemplo, eres, por decir algo, resistente a cierta sustancia y entonces por eso no te está funcionando. Pero si te lo cambian a otro, pues entonces ya te va a funcionar, ¿vale? Entonces es perderle el miedo al psicofármaco. Esto es en plan psiquiatría. Ahora, ¿qué diferencia tiene psicoanálisis y psicoterapia? La psicoterapia, como les había dicho, es para dar terapia psicológica y entonces lo más esperado es que justo se estudie algo para poder dar psicoterapia. Las personas que dan psicoanálisis porque son psicoanalistas, es decir, estudian uno de los tantos modelos que tiene la psicología. En este caso es el psicoanálisis. Así como el psicoanálisis hay modelo humanista, modelo cognitivo-conductual, o sea, hay un montón de modelos y todos funcionan muy bien de manera, si los aplican obviamente de manera correcta, y todos funcionan también para ciertas cuestiones, ¿no? Hay algunas en las que quizá lo tuyo es que necesitas que sea algo muy, quizá como sesiones muy cortas, cuestiones así, quizá podría ayudarte la parte cognitivo-conductual. Psicoanálisis, se tienen igual muchísimos estigmas y estereotipos de esto que es como a fuerzas tienes que irte a un diván y a fuerzas te vas a quedar ahí años de tu vida y la verdad es que no hay así. Hay inclusive modelos de psicoanálisis de terapia breve. Entonces, así como esos hay un montón, ¿vale? Entonces, la cosa es también el 1, en dónde nos sentimos cómodos. 2, con quién nos sentimos cómodos. 3, como qué tema vamos a trabajar también. Yo recuerdo que en alguna de las materias hablaban o proponían que debía de haber un psicólogo de primera sesión. ¿A qué voy? Un psicólogo de primera sesión te va a escuchar, va a ver cuáles son tus motivos de consulta, a qué vienes, cuáles son tus problemáticas y te va a mandar específicamente al modelo que más te ayudaría, ¿ok? Entonces, de alguna forma, es una de las formas más éticas para no decir, sí, yo me sé, yo trabajo súper bien ese tema, tú quédate conmigo, ¿no? Porque hay veces en las que también tenemos que ser personas muy honestas. Si yo no tengo ni idea acerca de quizás sustancias, ¿no? Manejo de adicciones, yo no me voy a ir a meter ahí porque yo no sé. Entonces, yo no me voy a andar diciendo que yo lo sé todo y que yo puedo ayudar, cuando la verdad es que no tengo ni idea, no he tomado la capacitación correcta, los cursos, las maestrías, etcétera, y hay personas que sí las han tomado y que son personas expertas en esos temas, ¿vale? Entonces, esto es de las cosas más importantes. Si tú eres psicólogo o psiquiatra y me estás viendo, o psicoanalista y me estás viendo, necesitas tener esto también muy consciente. No podemos hacerlo todo. No tenemos la capacidad para atender todas las problemáticas. Eso que sea muy consciente. Inclusive, si tú haces tu nicho, por decirlo de alguna forma, tú te puedes especializar en eso y entonces ya te van a llegar situaciones que tengan que ver con eso. Y tampoco no creo que a ustedes les guste ver todo tipo de casos, o sea, porque también se trata de que disfruten su trabajo, ¿no? No creo que a ustedes les guste ver igual adicciones que violencia, que trans, que... Sí, justamente hay muchas personas que tienen poca tolerancia, por ejemplo, en situaciones o a casos de violencia. Hay personas que tienen poca tolerancia a situaciones de adicciones y no necesariamente tiene que ver con, es que en mi familia pasó tal caso, ¿no? O a mí me ha pasado esto y entonces no necesariamente, tampoco hay que dejar estereotipar esto. Hay ocasiones que simplemente como yo no tengo el estómago, dirían por ahí, el corazón para escuchar a personas que violan, por ejemplo, y no por eso voy a ser menos capaz. Al contrario, me parece que eres muy capaz y eres una persona ética y responsable para decir muchas gracias, te voy a recomendar con otra persona que sí atiende estos casos, yo no es mi especialidad o simplemente en este momento tengo agenda llena, lo que sea, pero también sé
honeste contigo para que tú decidas qué sí vas a ver y qué no. Así como les mencioné, psicoanálisis cognitivo-conductual, también está la terapia humanista gestalt, está sistémica o familiar. Entonces hay muchísimos modelos en los que todos abordan cosas distintas y de manera distinta, con técnicas distintas. En algunas ocasiones también tienes que ir acoplando las técnicas a tu... esa es otra cosa. Hay personas que les llaman pacientes, hay otras personas que les llaman clientes, hay otras personas que les llaman usuarios, hay otras personas que les llaman consultantes. Esto, uno, entre que depende de tu modelo, dos, entre que depende de ti, de lo que estás brindando y de tu quizá especialidad. Por ejemplo, yo sé que hay personas que no les gusta llamarles pacientes porque justamente, así como lo dice la palabra, es una persona o un paciente es vengo, me siento a escuchar, a recibir, como cuando vas al médico, eres paciente, porque no solamente se trata de esperar, sino que tú eres una persona pasiva receptora. Y cuando se le llama, por ejemplo, cliente, tú eres una persona que está activa ejerciendo, ¿vale? ¿A qué me refiero? Si tú vas con la idea de que soy paciente, entonces voy con la muy mala idea de que mi psicólogo me va a decir qué hacer. Y ese es uno de los problemas más grandes. Es que ya fui, pero no me dijo qué hacer. Es que, ¿qué crees? No te van a decir qué hacer. Esa es una de las cosas que también se tienen que romper los estigmas y los estereotipos, porque no se trata de que las demás personas te digan qué hacer. Se trata de que tú decidas qué hacer para tu beneficio y actúes conforme a eso. O lo descubras. O lo descubras, exacto. Justo eso, se trata también de que lo descubras, porque nadie te va a venir a dar la receta secreta, la receta mágica. ¿Por qué? Porque lo que funcionó con una persona puede no funcionar contigo. Entonces es cosa de que tú vayas descubriendo que sí funciona contigo y que no. Por ejemplo, algunas técnicas, hay técnicas que tienen mayor porcentaje de efectividad. Y eso no quiere decir que la técnica sea mala, sino más bien ante las circunstancias. Por eso siempre les digo que tienen que ver el contexto. El contexto nunca puede aislarse de ninguna situación, inclusive opiniones. Hay un cliché muy clichésoso cuando le preguntan a un psicólogo, oye, ¿qué pasa cuando tal cosa, bla, bla? ¿Está bien que tal cosa? Y entonces la respuesta siempre es un depende. Ese es uno de los clichés más clichés. ¿Por qué? Pues porque depende justamente de las situaciones, del contexto, porque no todas las situaciones emergen de la misma forma y no todas las problemáticas tienen la misma solución, por decirlo de alguna forma. Entonces, es algo que necesitamos también aterrizar. Porque si a ti te funcionó una técnica y tú se la pasas a tu amigue, que también tiene, por ejemplo, crisis de ansiedad. Tiene crisis de ansiedad y se la pasas y te va a decir, es que a mí no me hizo nada, me mentiste y me dijiste que esta era la cura y etcétera. Y no se trata de eso. O sea, no es que le hayas mentido, no es que te haya mentido, sino más bien a ti no te funciona y no pasa nada. Hay miles de técnicas más que puedes justamente ejercer para encontrar lo que a ti sí te funciona. Pero eso es el trabajo del terapeuta, ¿no? Llevarte a las mejores técnicas que te funcionen a ti. Pero esa es una de las cuestiones, por eso también el llamar cliente. ¿Por qué? Pues porque no se trata de que tu psicólogo va a hacer maravillas, sino si no pones tú de tu parte. Si en el modelo en el que estás te mandan tareas y llegas y no hiciste ninguna tarea. Si en el modelo en el que estás te piden, no sé, quizá una vez a la semana o 2 veces a la semana y no vas o no te interesa, entonces ahí también estás viendo qué tanta disponibilidad tienes tú al cambio y qué tanto tú quieres hacer algo por ti. ¿Vale? Entonces siempre esta relación es un 50-50. Inclusive me parece que es más desde la parte de el consultante, porque si no hace lo que hemos platicado en sesión, si no hace las tareas, pues entonces ahí se ve cuánto es que quiere este cambio, ¿no? Hay otro cliché que todos ustedes dicen, ¿y con eso cómo te sientes? Les voy a decir para algo. Todo en todo momento. Sí, es un cliché, porque justamente ¿a qué apela? Apela a preguntar cómo te sientes. Pero así como esas, hay muchas formas de preguntar lo mismo. Entonces, yo en lo personal sí prefiero evitar esa pregunta textual, porque sí es muy cliché, pero para eso es importante utilizar otras palabras, quizá como el cómo te has sentido y
¿qué tal? Porque por ejemplo hay muchas formas de preguntar que para unas personas podría significar lo mismo, pero para otras no. Por ejemplo, ¿y tú qué piensas? ¿A qué estás apelando? A mis pensamientos. Exacto. Pero si yo te digo, ¿y tú qué piensas? No me vas a decir, me siento bien, me gustó, etcétera, ¿no? Pero si yo te pregunto, ¿qué sientes al respecto? ¿Qué sentimientos te generan? ¿Qué sentimientos te despiertan? ¿Qué emociones te despiertan? Tú ya, ¿a qué consideras que apelaría eso? Los sentimientos, pero ¿de qué depende que abordes? Depende, porque hay muchas personas que son sumamente racionales. Es decir, todas las cosas que hacen o dicen o piensan, lo que sea, es como, es que pienso que tal cosa porque estos son los pros, estos son los contras, no sé qué. O sea, jamás en la vida, ¿se acuerdan ese cliché de pregúntale a tu corazón y pregúntale a tu cerebro, ¿no? Que en realidad las emociones, un secreto, no vienen del corazón, vienen del hipotálamo que está en el cerebro, pero eso es otra cosa. Entonces, hay personas que son sumamente racionales, para todo lo piensan y lo repiensan y jamás en su vida se han preguntado, ¿pero qué siento al respecto? ¿Me gusta o no? Siempre es que si hago esto me va a traer consecuencias como tales, o si hago esto, o sea, todo lo racionalizan. Y hay personas que Creo son... que yo soy un poco así. Ajá, Adrián es un poco así. Un poco mucho. Así como racional, y hay personas que son todo lo contrario, que son como, y quiero que lo veamos de una forma no polarizada, no dicotómica, es decir, como de o piensas o sientes, no, sino que justamente el punto es que lo tengas emulsionado y que tengas contacto, que haya comunicación en tu cuerpo entre tus emociones y lo que piensas y demás cosas, ¿vale? Entonces, esto es muy importante porque, como te decía, hay personas que son sumamente emocionales y no piensan en las consecuencias de los actos o no piensan en lo que va a pasar. O sea, serían como esas personas impulsivas. No necesariamente, porque hay personas impulsivas que son racionales. O sea, por eso digo, es como una delgada línea entre ser totalmente racional a ser totalmente emotivo. Pero y aún ¿Y así, cómo se manifiestan los emotivos? las personas emotivas entre comillas, piensan con el corazón, ¿no? O como que todo lo sienten y todas las decisiones que toman, o la mayor parte de las decisiones que toman, son desde lo que siento, desde lo que me hace feliz, de lo que me hace triste, etcétera. Pero el punto aquí es, y como lo habías mencionado, o sea, nada es que esté mal. Ni que lo hagas de una forma ni que lo hagas de la otra. No es que estés mal ni nada, sino más bien el punto es que lo emulsiones, que el punto es que lo integres para tener unas decisiones más conscientes. Esa es una de las palabras claves de este episodio, que lo hagas consciente, porque al hacerlo consciente ya asumes tus emociones, lo que estás sintiendo, estás también pensando en lo que va a pasar, entonces es un conjunto de todo. Entonces, como decía, no voy a decirle a una persona sumamente racional qué piensas de esto, porque se va a ir luego al cerebro y a hablarme de los pros y los contras y como una tabla de... Entonces, no, es importante conocer ambas formas porque, por ejemplo, en la cuestión de las decisiones influyen muchísimo las emociones. Porque, pues, aquí no me siento a gusto, porque estoy sintiéndome triste todo el tiempo y por eso pienso hacer tal cosa. Pero también el qué vas a hacer al respecto. Es decir, yo como psicóloga no te voy a decir, lo que tú tienes que hacer es esto y salirte de tu casa y aparte vender este celular y vas a hacer, o sea, no, si vas a ir a psicoterapia por una lista de instrucciones, no la vas a encontrar, ¿vale? En situaciones de crisis, la verdad es que no pensamos. En una situación de crisis es dar instrucciones directas. Estás en riesgo en este momento, es decir, en este momento ya traes el cuchillo en la mano, o traes la pistola en la mano, o ahí está colgada la cuerda. No vas a decirle, a ver, ¿qué quieres hacer en este momento? ¿Consideras que es importante esto? O sea, no, necesitas dar instrucciones directas. Y en estas situaciones de crisis, una vida o muchas más vidas dependen de una instrucción directa. En primera, para que nuestra persona a la que estamos atendiendo esté a salvo. Y las personas que están a su alrededor también. Hay situaciones de crisis en las que una vida no corre riesgo.
pero hay otras situaciones de crisis que sí es así. En los casos en los que una vida corre riesgo, lo principal es atarle a la vida. Es decir, como si ustedes tienen quizá una amiga o quizá ustedes en algún punto han estado en alguna situación en la que se sientan que la única solución es el suicidio, la única solución es morir porque el resto del mundo va a estar feliz, necesitamos también dejar de romantizar la muerte. La muerte la vemos como un hecho acabado, pero no lo vemos como un proceso. Entonces, en muchas situaciones es más un proceso porque las personas que quizá tienden a quitarse la vida pueden quedar parapléjicas, pueden quedar con daños en algún lado, pueden quedar emocionalmente peor y no, la verdad es que no es una solución. Es una decisión muy difícil, es una decisión muy importante y las personas que en su vida han pensado en cuestiones como el suicidio dicen, es que los que lo hacen son personas cobardes. No, la verdad es que no es así. Qué bueno que en tu vida hayas quizá considerado esta idea, pero dejemos de estigmatizar esto, es escucharles, es identificar quizá qué es lo que te está haciendo que te sientas así. Yo como quizá persona que estoy considerando suicidarme, saber que estoy dándole una solución definitiva a un problema temporal. ¿A qué voy? Estamos intentándole dar una respuesta, una solución que va a durar literalmente pues para siempre, para un problema que quizá pueda durar un día, 2 días, 1 año, 2 años, 5 años, 10 años, no lo sé, pero un problema que se va a acabar. Entonces es una de las cuestiones más importantes que necesitamos concientizar y considerar. El suicidio nunca es la mejor opción, el suicidio no es la opción más viable para resolver ninguna de las problemáticas. Si tú te sientes así, te recomiendo que por favor acudas a psicoterapia. Hay muchísimas líneas de apoyo, hay muchísimas líneas de ayuda, hay inclusive centros en donde tú marcas y entonces te hacen ahí la contención. Pero por favor no lo hagas porque tú puedes creer que las demás personas podrán estar más felices sin ti o que las demás personas es lo que quieren, pero la verdad es que no es así. Es un peso muy fuerte y justamente lo importante es dejar de romantizar la muerte porque la muerte la vemos como de ya estoy tranquila y ya estoy feliz y en calma, pero en realidad es que no. Una muerte puede durar así desde minutos, horas, inclusive días agonizando y no te mueres. Entonces también si estamos conscientes de eso podemos quizá evitar un poquito estas tasas tan altas de suicidio que existen en todo el mundo, porque el suicidio es una de las causas de muerte más frecuentes en todo el mundo y hablar de esto también es dejar de creer que no existe, porque lo que no se habla no existe. Es importante inclusive mencionar que es tan fuerte la cantidad de suicidios al año que son cada 40 segundos una persona se suicida. En el mundo, cada 40 segundos, ni siquiera cada minuto, cada día, cada 40 segundos. Entonces imagínense que mínimo hay 800,000 muertes al año únicamente por suicidio. Entonces, para que dimensionen la cantidad del problema que es esto. Ahora también la tasa de suicidios en personas trans es del 84%. La esperanza de vida, sobre todo de una mujer trans, es de 35 años. Entonces, tomando esto en cuenta, y yo asumiendo, no lo sé, que la mayoría de las personas que se suicidan son adolescentes, un adolescente no pide ayuda porque tiene miedo de que le diga a su mamá porque es gay, de que le diga a su mamá porque es trans, de que le diga a su mamá porque se autolesiona, de que le diga porque es adicto, entonces no te pide ayuda. No le pide ayuda a sus papás, obviamente, y ¿puede un adolescente ir directo con un terapeuta y pedir ayuda o qué se tiene que hacer en esos casos? Es una pregunta muy fuerte, muy interesante y justamente lo que se maneja es que la ONU, la OMS y la UNICEF tienen estatutos específicos en donde se le tiene que dar atención médica, psicológica a niñas y adolescentes, aun cuando sus padres, sus sadres, están en contra de esta decisión. ¿A qué voy? Es muy polémico porque justamente lo ideal
es que haya un consentimiento informado firmado por su mamá, su papá, sus padres. Porque de entrada cuando tú vas a una institución pública te dicen no te puedo atender porque eres menor, tiene que entrar un padre o tutor contigo. Entonces en esos casos, ¿qué se hace? Sobre todo en cuestiones que están más burocratizadas, por ejemplo en clínicas públicas sí ocurre mucho esto y entonces de alguna forma es algo para que la institución se pueda respaldar, porque puede venir así una serie de situaciones de demandas y tal, porque se está atendiendo sin la autorización de SADRES. Pero a lo que voy es que si una persona, llámese niña, llámese adolescente, necesita esta atención y su mamá, su papá, sus padres no se la están brindando, entonces ahí ya llegamos a un punto de negligencia. ¿Por qué? Pues yo como mamá, si te estoy negando el servicio que tú necesitas, entonces yo estoy siendo negligente con tu salud. Y entonces ahí ya podemos hablar de cuestiones de custodia. La verdad es que es una situación muy complicada, que en otros países puede estar mucho más desarrollado y que en muchos países ya está inclusive legislado como algo viable. Hay situaciones en las que en estas cuestiones de crisis, como no tengo la autorización de tu mamá, de tu papá, de tu padre, lo que hacemos son acompañamientos más que psicoterapia. Es decir, intentar darte esta contención en crisis, que es la que estás teniendo, pero sí es sumamente importante el apoyo de su mamá, de su papá, de sus padres. ¿Por qué? Porque así como lo mencionabas de los casos de las personas trans, cerca del 80% de las personas que se suicidan es justamente porque no tuvieron el apoyo de su familia, específicamente de sus padres o de su familia nuclear. Entonces, imagínense qué tanto cambiaría la vida de su familia, de su hija, de su hermana, de su novia, si acepta, y no solamente acepta, sino apoya. ¿A qué voy? Yo sé que eres una persona de la diversidad. Llámese orientación sexual, llámese identidad de género, llámese expresión de género. Entonces, si yo te apoyo, sé que tienes un 80% de probabilidades de que sigas viviendo, de que sigamos compartiendo esta vida juntos. Entonces, imagínate qué tan fuerte es esta situación de que las personas pueden decidir no apoyar a su hija y que al contrario les llevan a lugares de ECOSIG. Por ejemplo, las ECOSIG son estas estrategias para corregir, entrecomillado, la orientación sexual e identidad de género, que por ejemplo en la Ciudad de México y en algunos otros estados ya se está legislando, pero en la Ciudad de México se puede penalizar hasta con 8 años de cárcel por cada uno de los delitos. Entonces puede ser multiplicado. Es decir, si tú consideras que en algún punto tu familia te llevó a un lugar de estos lugares, ya hablaremos específicamente de las ECOSIG, pero en estos lugares se trata de corregir esto y usan la palabra curar, como si la orientación sexual, si la identidad de género, la expresión de género fuera una enfermedad, si fuera algo que, inclusive fuera algo que tú escogiste. O sea, si tú eres parte de la diversidad sexual, no es que hayas dicho, hoy voy a ser homosexual, o hoy voy a ser un hombre trans. No, la verdad es que no se decide, más bien se descubre. Y esta es una de las cosas que tiene más estigmas, hablando de estigmas y estereotipos, es una de las cuestiones que tiene mucha más discriminación, porque como una persona ignorante, una persona que desconoce el tema, te va a decir, es que tú escogiste ser gay, entonces ahora desescógelo. Entonces son cosas que podrían sonarnos ahorita muy divertidas, pero la verdad es que en estas estrategias hay inclusive violaciones correctivas. O sea, ya no me voy a ir más allá, pero imagínense el grado de trauma, en toda la extensión de la palabra, el grado de trauma que puede quedarle para esta persona si se les lleva a situaciones así, en vez de no entiendo ni idea de lo que me estás diciendo, pero enséñame, te escucho, quiero saber cómo supiste, dónde encontraste información, ayúdame a comprender, porque la verdad es que de esto se trata. Si tú como mamá, papá, padre, tu única responsabilidad afectiva es hacer que tu hija se sienta cómoda, que se sienta una persona amada, que se sienta segura, y ni siquiera lo estás logrando, entonces es evidente que estás haciendo un mal papel. Y que si al contrario no solo no lo estás logrando, sino estás haciendo que sienta lo contrario,
Es decir, que se sienta una persona no amada, que se sienta una persona culpable por ser quien es, que se sienta una persona que no vale la pena. Imagínate que tanto aumenta el riesgo de que pueda ser una de esas personas que cada 40 segundos fallece en el mundo. Y es como ya lo habíamos dicho, de la señora esta que no acepta a su hijo trans se suicida con creo 14, 15 años, creo que le dejó una carta de porque me suicido porque tú vas a estar mejor, porque yo soy trans y no me aceptas y bla bla bla. Y pues ya ahora la señora se dedica a ayudar a personas trans que no son aceptadas en su casa. Ahora tiene muchos hijos, pero tuvo que perder al suyo para darse cuenta de que pues no es la gran cosa, ¿no? Apoyar a tu hijo y quererlo como es. También tenemos muy romantizada la idea de la familia, que la familia es esa que siempre va a estar ahí incondicional, y que la familia es esa que siempre te va a estar amando, y que la familia es esa que siempre va a estar ahí y te va a apoyar y de los logros y lo que sea. Y la verdad es que no es así. Hay muchas veces en las que es preferible alejarse de esa familia porque te está causando daño. No está mal. Está mal romantizarlo y creer que porque es nuestra familia nos va a amar incondicionalmente. O que tenemos que aguantar todo lo que nos hagan. Exacto. Y la realidad es que no. Exacto. Entonces, imagínate qué tanto daño te estás haciendo al querer, entre comillas, forzar a que tu familia te quiera, que te respete. Ni siquiera es que te tolere. Yo tengo un trauma con esa palabra porque yo veo la palabra tolerar es muy te aguanto. Cuando estás con alguien que te aguanta, ¿qué tanto te está respetando? ¿Qué tanto te ama? ¿Qué tanto está ahí para ti? Si te está aguantando. Entonces es un tema muy complicado, es un tema muy difícil y es algo que es necesario hablar. Dejemos de romantizar la familia, dejemos de romantizar la muerte, las enfermedades mentales, porque por ejemplo también se tiene tanto estereotipo y estigma con las enfermedades mentales que si se dan cuenta en las películas, las personas... Los villanos. Exacto. Las personas que tienen alguna clase de situación mental, afectiva o emocional es la persona villana. Sí, acaban en el manicomio. Acaban en el manicomio, acaban muertas, acaban en la cárcel. Debemos dejar de ver a las personas con situaciones psicológicas o psiquiátricas como personas villanas, porque así es como nos lo han enseñado en Hollywood y en todas las películas que se nos ocurren, en las telenovelas. Y que tener una enfermedad mental está mal. Exacto. Entonces, por eso también viene mucho el estigma y el estereotipo de es que no estoy loco, es que yo no lo necesito. Las personas que tienen situaciones mentales, emocionales o afectivas pueden ser justo esa persona que está sentada enfrente de usted, puede ser justo esa persona que está sentada al lado de usted, puede ser esa persona con la que se cruza todas las mañanas antes de ir a trabajar, puede ser esa persona, y eso no significa que sea una persona mala o que esté enferma o que no, ¿vale? Entonces necesitamos quitar estos estereotipos y sobre todo que usted acuda a terapia, que usted acuda a lo que se necesita, porque como lo mencionamos justo al inicio, si yo tengo alguna dolencia cardíaca, pues obviamente voy a ir con una persona que es cardióloga, ¿no? Si yo tengo alguna situación que no estoy pudiendo resolver, yo estoy en una situación que por más que lo intente, por más que use mis herramientas y mis técnicas y mis estrategias que conozco, no la estoy logrando, entonces es momento para acudir a terapia. O considere primero la terapia antes del chamán y antes de la bruja y antes de... Sacerdote. El sacerdote, de... La de los tamales. Grupo de ayuda, de... Uy, ni coach, por favor, los coaches no son personas capacitadas para atender ninguna de esas dolencias. Las personas que se dedican al coach y a esos grupos de apoyo y de ayuda no son personas capacitadas y lo único que van a hacer es abrirte sin saber cerrar. El abrir justamente me refiero a abrir tus emociones, tus sentimientos, que te sientas, digamos que expuesta a contar lo que te está pasando, y son personas que no están capacitadas para cerrar. Entonces, si va a ir con alguien, por favor, que sea una persona capacitada y que sea una persona que ha estudiado al respecto. Y también hay para todo público, o sea, hay incluso terapias gratuitas. Justo, sí, claro, porque, bueno, se tiene también este estigma y estereotipo que quien va a terapia es porque es rico.
Hay muchos lugares en donde están dando atención gratuita, hay muchos lugares en donde hay un pago simbólico, porque no le voy a hablar de los costos de terapias porque es muy, muy variable, ¿vale? Y sobre todo también desde el lugar donde nos está viendo y qué tanta es la demanda que hay en la zona, eso también ayuda como a mover los precios y tal, ¿vale? Pero el punto es que acuda antes de acudir con mi amiga la de los tamales, de acudir con mi sacerdote, de acudir a estos grupos de apoyo, de acudir a la que lee las cartas, lo que sea, vaya a psicoterapia porque es lo que necesita, ¿vale? Yo quiero ir a psicoterapia. ¿Qué tengo que considerar, más allá del precio y de mi capacidad económica, para conseguir un buen terapeuta? Es una muy buena pregunta. Ya está lleno de buenas preguntas el día de hoy. Primero necesitamos identificar tu motivo de consulta. Hay personas que van como, es que, no sé, o sea, algo no está saliendo bien, pero no sé qué es. Y pues, o sea, y primero es como preguntarme qué estaba haciendo y qué cambió para poder llegar a este punto, porque también esas son de las cosas que se preguntan en las primeras sesiones, para saber qué es lo que ya has intentado, qué te había funcionado y ahora ya no, qué necesitas, qué estás sintiendo. Creo que es importante tener un capítulo completo, un episodio completo de inteligencia emocional, porque hay veces que no sabemos qué es lo que sentimos y no culpamos a nadie al respecto. ¿Por qué? Pues porque nunca nos enseñaron a identificar lo que sentíamos. Entonces, es importante echarnos un clavado a nosotros mismos para mínimo conocer como estoy triste, estoy enojada, estoy feliz, porque hay personas que ni siquiera tienen la capacidad para enunciarlo, para distinguir. Entonces, a partir de ahí va a ser más fácil que identifiques para qué quieres este acompañamiento, esta terapia, y poder identificar también el motivo de consulta, porque hay muchas personas que van literal a vomitar en la primera sesión. Es que necesito y es como de, me contaste como 20 cosas y no sé exactamente qué es lo que más te preocupa, porque puedes tener 1,000,000 de motivos de consulta, pero hay algo que fue lo que te hizo ir, que es este detonante, que quizá es un ya no aguanto, porque ya soporté esto y esto y esto y esto, pero pasó esto y ya, hasta aquí la gota que derramó el vaso, ¿no? Pero identificar qué es lo que necesito, qué es lo que me está faltando, porque hay veces que también es eso. Identificar, por ejemplo, tus propios patrones. Es decir, yo soy una persona que todas las mañanas me despierto a la primera con mi alarma y me despierto súper feliz y contenta, me levanto a hacer mi desayuno, como, me baño, bla, 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 pero no sé, hace como una semana me cuesta mucho trabajo despertar, no puedo dormir. Si empiezo a quedarme, bueno, a poner como mi alarma para levantarme, me levanto muy de malas o irritable, enojada, y yo sé que en algún momento no era así. Digo, habemos personas que nos despertamos como, ay, no quería despertar, ¿no? Pero eso ya es un patrón también, ¿no? Uh-huh. Pero si notamos que nuestros patrones están cambiando, es más fácil que digamos esto en terapia, porque así ya es identificar qué es lo que está fallando, podemos dar como algún contexto. Acuérdense que los contextos son muy importantes. Entonces, creo que otra de las palabras claves de este episodio es la sinceridad. Si tu psicoterapeuta o tu psiquiatra te pregunta algo, no lo hace para juzgarte, no lo hace para discriminarte, lo hace para conocer qué es lo que está pasando. Entonces, si te hace una pregunta, que vayas a terapia tienes que decir la verdad. Claro. Porque ahí esa información no le va a funcionar a él, sino más bien te va a funcionar a ti, ¿vale? Entonces, si tú tienes muy claro lo que está pasando, hay algo que notaste, eso se dice. Y si igual, inclusive, en el caso de psiquiatría, si te dicen que te vas a sentir súper bien a la semana, que no te van a decir así, pero si te dicen que te vas a sentir súper bien a la semana, pasó una semana y te sientes igual y te preguntan, ¿te sentiste mejor? Y tú, sí, me sentí muy bien, entonces ya estás mintiendo y entonces imagínate la repercusión ya biológica que puede tener si mantienen ese medicamento con esa dosis, etcétera. Entonces, como lo que ya mencionamos. Ahora, tú necesitas tener inteligencia emocional para conocer qué es lo que me está fallando. Quizá puede ser inclusive ese un motivo de consulta. No sé qué es lo que estoy sintiendo, no sé cómo identificar lo que siento y eso también es un motivo de consulta muy válido. También ayuda mucho el contexto, es decir, si tú como persona trans consideras que lo que te está pasando es por alguna situación, por ejemplo, de disforia, entonces es algo ya muy específico. Uh-huh. Y
obviamente lo recomendable es ir con personas sensibilizadas con el tema y sobre todo te podría ayudar organizaciones específicas que tratan a las personas trans, por ejemplo. Entonces ahí ya se sabe más el contexto que viven las personas trans y así ya sé más o menos como por dónde iría. Hay otras que, o sea, que sí soy trans y voy a terapia, pero no tiene nada que ver con mi ser trans. Esto es algo, de hecho es de lo más común porque se cree que las personas de la diversidad sexual van por su diversidad sexual y en realidad es que no. Bueno, sí, no. Y ya llega un punto de que, por ejemplo, a mí me pasa de decir, pues me siento mal, pero ya no tengo que echarle la culpa. Ya, Responsabilidad. ya no queda que echarle la responsabilidad, porque pues ya yo ya pasé esa valla, ¿no? ¿Y ahora qué? Sí, justo, entonces es identificar, pero ya te da, ya ese es algo, ya te identificaste que no es, por lo menos el que no es, ya identificaste. Entonces ahí ya llevas como un paso. Pero ajá, entonces yo ya identifiqué que no me siento bien, que necesito psicoterapia, ya busqué mis opciones y estos me cobran poquito, tengo 5 opciones, ¿cómo escojo uno? En algunos casos conviene, por ejemplo, buscar referencias. Ok. Es decir, en algunas páginas viene ahí como los comentarios como, ay, me gustó mucho, me ayudó mucho, bla, 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 y otros como de, es una persona prepotente, es una persona que juzga. Eso es muy importante y siempre con cualquier especialista en lo que sea, inclusive si van a buscar personas de arquitectura o personas cirujanos, lo que sea, ajá, lo que sea, siempre también identifiquen las referencias. Es un filtro importante, ¿no? Ver qué dicen los demás de esa persona. Claro. Y obviamente también tenemos que tener muy consciente que no porque a esa persona le fue así, quiere decir que a todas las personas le va así, ¿no? Es como lo que platicamos en la clínica Condesa. No porque a algunos les fue mal, a todos les va a ir mal, o no porque a mí me fue bien, a todos les va a ir bien. Exacto, entonces justamente es una de las cosas más importantes porque, pues porque tú no sabes si la persona que abandonó la terapia y la persona que nunca hizo sus tareas, que nunca estuvo, que no fue sincera y se le dicen, pues es que ya llevas 3 semanas y no te has comunicado, pues se te da de baja del servicio. Y entonces yo, como persona que no me hago responsable de mis propios actos, voy y despotrico y digo, es que es una persona incumplida, irresponsable, bla, bla, pero también es ver desde dónde le están. Sí, era lo que iba a decir, escuchar también las dos versiones. Claro. Y ya de ahí ya puedes sacar tu propia conclusión y ya va a ser tu responsabilidad esa decisión de si lo tomas o no lo tomas. Exacto. ¿Algo más? Por ejemplo, si ya identificaste que estas personas son especialistas en lo que tú crees que puedas tener, porque, ay, esa es otra cosa. Tú vas a... No googleen. No googleen, porque ahí aparte les va a salir cáncer de cabello y cáncer de no. No, al rato ya di que son bipolares y ni saben qué es ser bipolar. Así como les decía de la depresión, la bipolaridad tiene otra cosa totalmente distinta de lo que se cree que es. Por favor, dejen de utilizar los trastornos y las enfermedades y tal como si fuera palabras cotidianas. No porque se enojó y ahorita ya está feliz, es una persona bipolar, ¿vale? O sea, necesitamos también aclarar esto porque justamente se le puede invisibilizar a las personas que sí lo tienen y que son situaciones muy complicadas, muy intensas y que tú porque estabas riéndote y ahorita te acordaste que tu novio se enojó contigo y ya eres bipolar, no, ¿vale? Entonces, si ya identificaste cuáles son tus opciones y que son especialistas en los síntomas, por ejemplo, en lo que tú estás sintiendo, entonces ya es otro filtro, ¿vale? Porque no me voy a aventar ahí a ver quién me cacha y a ver qué creo que tengo cuando ni siquiera he identificado qué es lo que puedo estar teniendo, ¿vale? No se autodiagnostiquen nunca. Una mini anécdota es que cuando, por lo menos mi grupo en mi escuela, estábamos hablando acerca del DSM y la CIE. El DSM es el Manual Diagnóstico de Enfermedades Mentales y la CIE es la Clasificación Internacional de Enfermedades. Son los dos mayores manuales que utilizamos en psicología e inclusive en psiquiatría. Cuando lo estábamos revisando es como, ya tengo tal trastorno, ya tengo otro tal trastorno. Mi mamá tiene tal. Sí, entonces se ponían a diagnosticar a todo el mundo. No hagan eso, ni con ustedes mismos, ni con nadie que conozcan, porque es algo que les pueden encasillar en una etiqueta cuando en realidad nada que ver. ¿Ok? Y ustedes se compran esa etiqueta aparte. Ese es el punto, eso es a lo que iba. Cuando a ti te dicen, es que tú tienes depresión, tú no eres depresión, tú eres fulanita de tal
con depresión, ¿no? O que tiene algunas cosas de depresión, ¿vale? Entonces, si tú te compras la depresión, si tú te compras la etiqueta, es que la depresión, te compras la etiqueta a tal punto que tú crees que tú eres eso, y no es así. En algunos modelos, algunos especialistas prefieren no decir cuál es tu diagnóstico, en el caso en el que en algunos hay diagnósticos, en otros no hay diagnósticos, entonces eso tienen que tenerlo muy claro. Algunas personas deciden o prefieren no decirle a su usuario el diagnóstico, ¿por qué? A ver, si yo le digo, usted tiene trastorno de personalidad disociativo, ¿qué voy a ir a hacer? Obviamente voy a ir a googlearlo. Ahora, ya fuiste a checar a Google. ¿Qué encontraste? Ah, pues sí tengo ese síntoma, check. ¿Tengo ese síntoma? Sí, también check. No, pero podría, a lo mejor cuando hago esto. Sí, seguramente es eso, check. Entonces, tú te empiezas a comprar esa etiqueta y tú vas a dejar de ser fulanita de tal para ser depresión, para ser tal. Entonces, en este caso, ¿ya fueron a checar qué es ese diagnóstico que les dije? Ajá, justo. El punto es que hay muchas personas que por eso mismo no dicen los diagnósticos, porque lo primero que vas a ir a hacer es googlearlo, y así, aunque tú no tengas tal síntoma o tal signo, etcétera, te lo vas a apropiar y vas a decir, es que es porque tengo tal. Entonces ya todo lo vas a justificar y vas a responsabilizar a tu diagnóstico de algo. Entonces, por eso hay ciertos modelos en los que no se les dice el diagnóstico y otros en los que sí. Eso ya depende, inclusive también depende de profesional de salud que les toque, porque habrá como en ciertos modelos que sí haya diagnósticos, pero que no se digan. Ténganlo muy consciente. Si ya conocen su diagnóstico, no se lo apropien, ustedes no son ese diagnóstico. Es una forma para ayudarles a evolucionar y a mejorar tomando en cuenta este contexto, que el contexto en este caso sería el diagnóstico y muchas otras cosas más, pero no te lo apropies, no eres tú eso. Ok, tengo más preguntas para ti. Vienes con todo. Tú tienes confidencialidad paciente-terapeuta. ¿En qué casos se puede romper? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Y para qué? Es una pregunta importante que cuando ustedes están tomando sesiones tienen, digamos que de alguna forma, firmar un contrato de confidencialidad al inicio, porque ahí se explica justamente en qué momento se rompe y en qué momentos no. Por ejemplo, si tu vida está en peligro, se rompe esta confidencialidad. ¿Por qué? Pues porque vamos a pedir ayuda. Por ejemplo, en el caso de que ya hablamos de cuestiones de crisis y cuestiones de suicidio. Si yo como usuario estoy hablándole a mi psicólogo y le estoy diciendo, me estoy matando en este momento, me quiero morir o ya pensé en tal cosa, ese momento se rompe la confidencialidad. ¿Para qué? Para hablar a tu contacto de emergencia, para hablar, por ejemplo, al 911, para líneas de emergencia. Entonces ahí ya se está rompiendo, pero como tú ya lo firmaste, tú ya sabes que en estos casos se tiene que romper. También otra es cuando, no solamente es cuando tú como usuario tienes riesgo, sino también tú estás poniendo en riesgo la vida de otras personas. Son en casos así sumamente extraños, peculiares, pues, pero son dos situaciones en las que sí o sí se rompe el contrato de confidencialidad y ya. ¿Por qué? A lo que voy es, hay veces en las que yo como mamá llevo a mi hija adolescente, a mi hija de infancia, pues, y yo como mamá le exijo a su psicólogo que me diga qué es lo que está diciendo. La mamá, papá, sadre, viene y me dice, ¿qué le dijo? Quiero saber. Es que yo le estoy pagando. Entonces usted me debe a mí la información. Y no, quien aquí es usuario, quien es paciente, quien es cliente, es la niña, el adolescente. No, papá, no, mamá, no, sadre, ¿vale? Entonces esto que quede muy claro, porque justamente hay un contrato de confidencialidad. Entonces, si yo como psicóloga voy y le digo a la mamá lo que me dijo, ¿qué confianza va a tener en mí la niña o la adolescente? ¿Vale? Entonces, en estos casos no se rompe el contrato de confidencialidad y de hecho es de las cosas que se les dice al inicio, porque hay muchas veces que mamá dice, es que yo quiero que trate a mi hija por tal cosa. Pero en la hora de la terapia yo hablo con la hija y me dice, es que mi problema es este otro. Entonces, por más que tú me estés pagando por algo, yo no voy a atenderle algo a la niña cuando ni siquiera es un problema para esa persona, ¿sabes? Uh-huh.
Entonces, la confidencialidad ahí sigue intacta y solamente cuando es inminente el riesgo a cometer alguna cosa como suicidio o alguna clase de homicidio, por ejemplo, ahí sí. Ahora, por ejemplo, si tú como papá me traes a tu hija y me dices, es que, o sea, sí, ya me dijo que le gustan los chicos y yo no tengo problema con eso, pero quiero que le enseñes a que me cuente todo. Ajá. O sea, desde el punto de vista como papá es que haya una comunicación entre nosotros. O sea, Ajá. el problema del papá es la comunicación. Ajá. Pero si te das cuenta que su hija es como de, no es que haya problema de comunicación, es que yo intento comunicarme con él, pero siempre está trabajando, siempre está haciendo cosas, entonces no es mi problema, sino es algo más como de mi papá que nunca está, ¿no? O sea, es un ejemplo. Entonces aquí la cuestión es como instar a que el usuario, en este caso adolescente, hable con el papá y le comunique eso. No es que yo no me quiera comunicar contigo, no es que yo no te quiera contar nada, sino que cuando te cuento, te la pasas todo el día en el teléfono y no me pelas, pues a mí se me van las ganas de contarte las cosas. Pero ahí no necesariamente tuviste que meter al papá a la sesión. ¿Estás de acuerdo? Uh-huh. Ahora, si es una cuestión, por ejemplo, de psicoeducación, ¿a qué voy? Mi hija es trans y yo no tengo ni la menor idea de qué significa eso, pero yo le amo, yo le apoyo, yo le respeto, etc. Entonces aquí la situación de la psicoterapia no es propiamente con la adolescente o la niña, sino más bien es con papá, mamá, padre. ¿Por qué? Pues porque más bien es enseñarle qué es ser trans. Es decir, es algo de identidad de género, etc. Algo que el hijo ya sabe. Exacto. Y entonces ahí la intervención no es con la hija, si se dan cuenta, porque pues ya lo sabe, lo tiene consciente y no tiene ningún problema con eso, no tiene ninguna situación que le motive a pedir ayuda. Ajá. Aquí es la motivación es de padres por decir, es que yo no tengo ni idea de qué significa eso. Entonces aquí la intervención es con la familia, no con el adolescente. ¿Qué cambiaría si el papá o la mamá llega y te dice quiero que le des acompañamiento en su transición? Ahí sí, es claro. Claro, porque ahí ya el motivo de consulta no es un ¿qué es eso? Yo no sé qué es eso, sino más bien es un creo que le ayudaría a que esta transición fuera menos intensa, menos complicada, y entonces ahí ya es distinto. Entonces, te digo, depende de los casos. En algunas situaciones y depende de algunos modelos, hay ocasiones en los que, o sea, se lleva a cabo todas las sesiones con la adolescente, por ejemplo. Se lleva a cabo las sesiones con la adolescente y llega un punto en el que la adolescente quiere contarle algo a la mamá, papá, sadre. Y pues no se anima a hacerlo en privado, ¿no? Y te dice, es que me gustaría que pues que estés tú ahí también como para mediar. Entonces, de alguna forma sería una cuestión como de terapia de pareja, entre comillas, y no propiamente pareja, porque es una cuestión como romántica, sino más bien porque una relación. Exacto, estás atendiendo a ambas personas y tú no estás ahí del lado de nadie, eso tiene que quedar muy claro, tú no estás ahí del lado de nadie, sino más bien estás para mediar la comunicación, estás como una persona moderadora. Entonces, no es como, y te dijo esto, ¿qué le vas a contestar? No, no se trata de eso. Contéstale. Dile lo que me dijiste, no se trata de eso, es como abrir la comunicación, es como, no sé, su hija le acaba de comentar esto, que le despierta, y entonces ya con el despertar... Con eso, ¿cómo te sientes? Justamente, o sea, lo que voy, con el ¿qué te despierta? No estás diciendo con eso cómo te sientes, pero lo estás invitando a que conteste eso, ¿no? Entonces, depende de las situaciones, depende de las situaciones y también dependerá también de la edad de quien estás atendiendo, porque por ejemplo si es adolescente es mucho más fácil que entable una comunicación y le diga, lo que me pasa mamá es esto. Ok, y la última, ya fui al psicólogo, ya me siento muy bien, me cambió la vida, tan me cambió la vida que siento que me enamoré de él. Uh-huh. ¿Qué hago? Ok, hay dos términos que ya vamos como en nivel 3 de psicoterapia que se llama transferencia y contratransferencia. La transferencia es lo que tú llegas a sentir por tu psicoterapeuta, psiquiatra, y la contratransferencia es lo que tu psiquiatra, psicoterapeuta puede llegar a sentir por ti. Ajá. Ahora, lo tenemos que
contextualizar a la situación. En este caso, la situación es un consultorio donde te están atendiendo por tu salud mental, emocional, afectiva y así, en pocas palabras, tú estás hablando con una persona que te escucha, que te comprende, que no te juzga, una persona con la que te sientes a gusto. Es un ambiente en el que te sientes bien. Exacto. Entonces, es muy común que ocurran estas situaciones, es muy común que, como de, es que creo que me gusta mi psicoterapeuta, porque, o sea, pongámonos tajantes, literal, estás pagando para que no te juzgue, le estás pagando para que te escuche, le estás pagando para que puedas confiar en esa persona. Entonces, es darte cuenta que no precisamente es que estés enamorada de esa persona, sino más bien es que quizá estás enamorada, por decirlo de alguna forma, que te escuchen. De ese sentimiento de bienestar. Ajá, ándale, exacto, de ese sentimiento de bienestar que te hace sentirte valorada, que te hace sentirte una persona comprendida. Entonces, estás enamorada de eso, ¿vale? Ahora, esta es la transferencia. El paso más importante de esto es de ustedes, psicólogos, psiquiatras que me están viendo, que es la contratransferencia. Estoy notando que mi usuario está como queriendo algo más, como vamos a por un café, porque no hacemos, diría un psicólogo, no hacemos la amigación. O sea, no somos amigues de nuestros usuarios porque precisamente es una relación profesional, es una relación en donde no nos podemos involucrar más allá. Es decir, yo no voy a venir a contarte a ti todo lo que me pasó en la semana. Hay veces en las que sirve contarte, mira, en algún punto yo sentí esto, para que tú te des cuenta como del contexto y de que llega a pasar, ¿no? Pero no es porque te estoy contando mi vida íntima. Si consideran que a alguno de sus psicólogos les está contando cosas que nada tienen que ver como con la terapia y que al contrario de que ustedes estén siendo escuchadas, ustedes están escuchando, entonces ahí no es, ¿vale? Ahí no es la persona con la que les puede ayudar porque eso no se hace, ¿vale? Entonces mi vida privada es eso, mi vida privada. Entonces, si yo noto que un usuario está pues enamorándose de mí, pongo límites. Te recuerdo que yo soy tu psicóloga y entonces ahí es cuando sacan el encuadre. El encuadre es justamente eso que al inicio llegas y te dicen, las sesiones son de quizá tantas sesiones de tal hora a tal hora, estas son lo que pasa si no llegas, si no cancelas, eso es el encuadre. Y en el encuadre también vienen algunas cuestiones como, pues que la relación es profesional, que no hay nada de hacer amigación, que es algo únicamente, pues, que se limita a quizá al consultorio. Hay algunos psicólogos que están tratando a personas que puedan tener crisis y entonces se expande un poquito más. Cuando tengas alguna crisis puedes buscarme, pero eso no se trata de que todos los días vamos a hablar a toda hora y para saber cómo estás y qué estás comiendo, o sea, no se trata de eso, ¿vale? Entonces, ahí es cuando tú como psicólogo y psiquiatra pones tu límite y dices, mira, no, esto no es así como lo estás viendo, como tú crees, se trata de esto otro, ¿vale? Si nosotros no ponemos límites, pues puede haber problemas. Entonces también ustedes como pacientes, usuarios, clientes, es importante los límites, no solamente en su vida, sino también eso, porque si llegan a tener algún psicólogo que les mande mensaje así de la nada y quieran platicar y qué estás comiendo y cuéntame, eso no es algo esperado, no es algo que tiene que pasar. Hay ocasiones en las que puede ser algo similar, pero es más como, se llaman como pruebas de vida, es decir, yo sé que mi usuario está en un riesgo inminente de suicidio, entonces todos los días te tienes que comunicar conmigo a cierta hora para hacerme saber que sigues viva, básicamente. Entonces, si no te comunicas, pues ya me comunico yo contigo. ¿Y qué pasó? ¿Estás bien? ¿No te has comunicado conmigo? Pero si lo notan, ese es un contexto totalmente distinto al quiero saber qué estás comiendo y con quién estás y, o sea, no, ¿vale? Hay límites en ambos lados y es algo que necesitamos tenerlo muy presente para identificar cuál es una relación ética y profesional y cuál no está siendo ética ni profesional. Entonces, el psicólogo ya puso su límite, pero el paciente cliente no entiende. ¿Qué pasa? Depende, porque si por ejemplo ya acabamos las sesiones y todo,
pues entonces espero a que se le pase porque ya no nos vamos a ver. Entonces se le va a pasar como este rush de intensidad de es que me escuchen, me siento valorada, no sé qué. Y entonces poner este límite justamente como de ya, acuérdate que ya se acabaron las sesiones, ya hasta aquí termina nuestra relación, muchas gracias, y ya, tal, punto. Si lo voy notando desde las primeras sesiones o a la mitad de las sesiones, es importante que si yo como psicóloga ya lo noté, entonces, y pongo el límite y no está funcionando, o sea, sigue transgrediendo esto, entonces esto regresamos al encuadre. Es decir, yo como psicóloga no voy a transgredir tus límites personales y viceversa. Tú como usuario no puedes transgredir mis límites personales, ¿vale? Entonces, aquí ya no está habiendo una relación profesional y no desde mi parte, sino también de la parte de mi usuario. Entonces, dependiendo, puede llegarse a simplemente cancelar, es como de, te he dicho en tantas ocasiones tal cosa y tú no lo estás respetando. Se puede referir a otro psicólogo y psiquiatra de confianza, en donde más o menos le cuentes la situación. Y también es identificar justo el qué de mí te está haciendo que te enamores, ¿no? Por poner como a grandes rasgos. Entonces, hay muchas personas que tienen como estos rasgos, pero no necesariamente tiene que ser como que me enamoro de mi psicólogo todos los días, ¿no? Sino más bien son cosas justo como cuestiones de confianza, porque hay veces en las que no es necesario terminar la relación terapéutica, sino más bien identificar desde dónde viene esto y trabajar. Pero eso ya depende también, por ejemplo, de la expertise de quien te está atendiendo. Depende también de lo mucho o poco que esté poniendo el usuario y de quizás hasta de los modelos, de la institucionalización, porque hay veces en las que si estás en una institución pública hay límites así muy claros y que si se violan, entonces pues estás tú cometiendo, pues ahí sí, actos ilegales y poco éticos, ¿o no? ¿Un psicólogo se puede ver manipulado por su paciente, cliente, usuario? Sí y no. O sea, sí, porque hay muchos usuarios muy abusados. El punto aquí es que lo notes, que logres distinguirlo, porque cuando te ves envuelta en una situación de manipulación, pues es muy difícil que te des cuenta. No necesariamente tiene que ser algo de romance o algo así. O sea, puede ser cualquier manipulación, pero ¿cómo te das cuenta? A veces es complicado. Puede ser también el grado de involucramiento que tengas en el caso, porque cuando estás tan involucrada, pues la verdad es que te vuelves de alguna forma como ciegue como a algunas situaciones. Entonces aquí puede funcionar, por ejemplo, justo que vayas a psicoterapia, tú como psicóloga que vayas a psicoterapia y entonces ahí puedes soltar lo que no te estás dando cuenta. Otro es una forma que es como compartir casos con otros psicólogos, no necesariamente como violando la confidencialidad, sino más bien como estoy en una situación de impasse es como de ya no estoy avanzando en este proceso terapéutico que llevo con mi usuario, ayúdame como a refrescar. Entonces es como una forma en la que tú tienes para evolucionar tu caso y que tú también le ayudes a otra psicóloga a compartir. Entonces es simplemente como compartir estos casos y así te puedes dar cuenta qué tan involucrada estás y ahí te pueden decir, por ejemplo, como te estás dando cuenta de lo que me estás diciendo, te está manipulando con tal y tal cosa. Entonces ya cuando haces el insight o te vuelves consciente de esto es como, no manches, sí es cierto, me estoy viendo manipulada por tal persona, por mi usuario en este caso, y ahí todo depende de qué hagas a partir de ese momento. Si sigues haciendo exactamente lo mismo, pues entonces ahí ya tenemos un problema de que te vas a envolver más y más y más. Eso es manipulación. Si a partir de ese momento que ya me di cuenta que me están manipulando pongo límites, entonces ahí es como ya va avanzando y es como son cosas justamente los límites que no podemos cruzar ni de una parte ni de la otra parte. Y también te ayuda mucho a estar
consciente y regresarlo también a la forma en la que como que se relaciona, porque suelen ser a veces como patrones, que así es como se desenvuelve manipulando la gente con ciertas situaciones. Entonces así ya también te das cuenta que como para bajar responsabilidades, bajar culpas, en este caso, como de no es tu culpa, no es tu responsabilidad justamente que te estés viendo envuelta en este asunto. Pero el hablarlo, ven, la clave de todo también es hablarlo. Entonces, si ya te diste cuenta que te está manipulando tu paciente, pues pon límites. Identifica que sí, que no, y así va a ser más fácil hacerte a un lado si es lo que se necesita. Ok, pues ya se acabó mi entrevista. No sabía que era una entrevista, avísenme, hubiera preparado mejor. Bueno, ya se me acabaron las preguntas. Pueden dejarnos en los comentarios qué tema nos faltó incluir, porque no le dábamos ni media hora a esto. No, y ya se hizo súper largo. Pues ya les dejamos hasta aquí. Si tienen alguna duda, alguna pregunta o algo que nos quieran compartir, pueden dejarlo en los comentarios. Ya tienen nuestras redes sociales también. Díganos ustedes cuál ha sido su experiencia en psicoterapia. Y si no han ido a psicoterapia, que vayan. Baja. Es un buen día para buscar en Google psicoterapia o encontrar organizaciones. Esas son muy buenas, instituciones públicas, instituciones privadas, todas tienen formas de trabajar distintas y ninguna es mejor que otra, sino más bien se ajusta a las necesidades de cada una de las personas. Así que adelante, hoy puede ser un buen día para responsabilizarte de tus actos y para cambiar lo que no te gusta e inclusive mejorar lo que sí te gusta. Así que bienvenidos al mundo de la psicoterapia y bienvenidos a su responsabilidad de su salud afectiva, mental y emocional. Y bienvenidos a normalizar ir a terapia. Sí, por favor, normalicemos ir a terapia. Todas las personas lo necesitamos, todas las personas está bien que vayan y no por ir son menos o más valiosas. Pues nada, por el momento eso es todo. No, también necesitan picarle a los botones de suscribirse, de seguir, like. Activar las campanitas. Activar la campanita, eso también lo necesitan. Sí, por favor. Para que puedan ver más de mis entrevistas. Entonces, pues por el momento sería todo. Muchas gracias por habernos escuchado. Muchas gracias por estar aquí. Otro episodio más. Y recuerden, ustedes son personas maravillosas, son personas muy bellas, hacen que este mundo sea mucho más chido. Y va a ser más chido si van a terapia. Entonces, cuídense mucho. Muchas gracias. Y nos escuchamos para la próxima. Chao. Bye. Producción.